Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo. En este video vamos a proceder a recordar algunos conceptos básicos del uso del lenguaje Java. Es importante tener en cuenta que no solamente Java nos permite crear aplicaciones nativas para Android, sino también lo podemos hacer a través de un lenguaje ciertamente un poco más reciente llamado Kotlin, a través del cual pues también podemos desarrollar nuestras aplicaciones. Vamos a comenzar utilizando Java y en algún momento procederemos a utilizar Kotlin una vez que ya hayamos recordado los conceptos básicos de Java a través de los siguientes ejercicios. Vamos a proceder a agregar un nuevo proyecto. Este proyecto pues va a ser un proyecto vacío que no tiene ninguna actividad, no va a ser una aplicación como tal para un dispositivo móvil, un teléfono, una televisión. Por lo tanto le vamos a poner ahí no actividad y damos siguiente y a continuación viene el nombre de nuestro proyecto. Aquí vamos a poner vehículos. ¿Okay? Se crea el nombre de nuestro package, vehículos, la ubicación donde va a estar nuestro proyecto dentro de nuestro sistema de archivos y carpetas del sistema operativo y el lenguaje que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Ya les decía yo, Android Studio nos da esas dos posibilidades: desarrollar con Java o con Kotlin. Utilizamos ahí el SDK mínimo, la versión de Android 4.1 que corresponde a Jelly Bean. Y le damos finalizar. Aquí pues nada más es aguardar un momento en lo que Android Studio construye todo el entorno de desarrollo de nuestra aplicación. Y una vez que ha terminado, pues aquí en la parte superior izquierda se muestra una carpeta inicial que se llama app, la cual en este caso nosotros no vamos a utilizar. Vamos a agregar nosotros un módulo propio, así que vamos a la parte superior y decimos nuevo y decimos nuevo módulo. Y aquí vamos a agregar el nombre de nuestra clase, que en este caso va a ser vehículos, perdón, de nuestro proyecto, que va a corresponder al mismo nombre del módulo. Pero aquí hay que tener cuidado porque no estamos trabajando con ninguna aplicación para teléfono, tablet, etcétera, etcétera, sino más bien para una librería de Java o de Kotlin. Entonces más bien es acá. Dijimos vehículos. El nombre de mi clase en este caso va a ser vehículo. Y el lenguaje que yo ya había seleccionado, que en este caso es Java. Ok, continuamos. Y pues lo mismo que hace un rato, aguardamos un momento en lo que Android Studio crea mi carpetita de proyecto. Aquí ya tenemos la carpeta de vehículos agregada. Y aquí tenemos ya mi clase agregada. Y lo que resta pues a continuación es definir el contenido de mi clase. Entonces hay que recordar algunos conceptos básicos de la creación o del uso de objetos dentro de Java. El primero de estos conceptos es efectivamente pues que es un objeto, ¿no? Y sabemos que es una abstracción de algún elemento de la vida cotidiana llevada a un lenguaje de programación, en este caso que utiliza el paradigma orientado a objetos. ¿Qué identificamos de ese objeto de la vida real? Pues, por ejemplo, características, ¿sale? Propias de este elemento, de este ente, de esta persona, de este objeto. En este caso, esas características en términos de programación nosotros los denominamos atributos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner definición de atributos. Es importante que también vayamos agregando de manera incrustada estas líneas, estos comentarios que nos permitan conocer de manera general cómo está definido el contenido en esta clase. Por convención,
se recomienda que los atributos de nuestras clases sean privadas para que solamente sean accesibles a través de métodos y no directamente del atributo, ¿no? Vamos a poner entonces, estamos hablando de vehículo, vamos a ponerle aquí nuestros atributos, y el primer atributo va a ser, por ejemplo, la marca, también el modelo, y también, por ejemplo, necesitamos conocer el año, y ese va a ser un atributo de tipo entero, y aquí le vamos a poner año. Perfecto, ya tenemos ahí definidos nuestros atributos. Como en los objetos de la vida real, o cualquier otra cosa, pues también, además de características, también tenemos ciertos comportamientos, acciones o actividades que realizan estos objetos, personas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, hay que definir algo que nosotros conocemos como métodos, ¿no? Métodos de esta clase que definen precisamente ese comportamiento. El primero de los métodos que nosotros siempre debemos de definir, pues es un método que se llama constructor. Por convención, el método constructor, no, más bien como regla, el método constructor debe tener el mismo nombre que el nombre de la clase. Debe ser el mismo. ¿Ok? Que se define a través de nuestro método constructor, pues las condiciones iniciales de nuestro objeto que nosotros vamos a definir. ¿Vale? Así definimos entonces unos parámetros iniciales, es decir, a través o mediante los cuales se va a crear ese nuevo objeto. Y aquí. Muy bien. Y aquí otro comentario. Y ese comentario, ese concepto básico que nosotros también debemos de recordar es el concepto del scope. ¿Vale? El scope o el alcance, el ambiente, ¿sale? Donde nuestros objetos existen y son alcanzables, son accesibles. Por ejemplo, si ustedes observan en la línea número 9, donde yo definí los parámetros de entrada de este método constructor, existe un parámetro que se llama marca y otro modelo, y de la misma manera se llaman así los atributos. ¿Vale? Sin embargo, el scope o el alcance de estos parámetros de entrada se enmarca solamente dentro de este método, ¿sale? Aunque estos dos se llamen iguales, ¿sale? El parámetro de entrada solamente existe o es accesible solamente dentro de este método. No así, evidentemente, marca, que en este caso es un objeto de tipo string que sirve para definir un atributo y cuyo alcance o scope o accesibilidad está dada para toda la clase. ¿Vale? Entonces hay que tener en consideración estos conceptos para irnos acordando. Ahora bien, también eso no es obligatorio que los parámetros de entrada coincidan con el nombre de los atributos. Por ejemplo, ponemos, como lo podemos ver aquí en el listado de parámetros de entrada, nuestro tercer parámetro se llama o tiene la letra Y, ¿sale? Y lo que nosotros vamos a hacer, o el tipo de dato que vamos a recibir por aquí es un entero que va a corresponder al año del vehículo. Muy bien, entonces ahora procedemos a asignar los valores de estos parámetros de entrada hacia nuestros atributos. Entonces, this es una palabra reservada que hace referencia a nuestra clase como tal. ¿Vale? En este caso, this.marca hace referencia al objeto de tipo string que se definió como atributo. Y se le va a asignar el valor que tiene el objeto string, pero que está dado como paso de parámetro. Excelente. Y ahora vamos con modelo. Y de la misma manera, modelo va a tener un valor dado por el paso de parámetro modelo. Y finalmente, this año va a ser igual al valor que está dado por el paso de parámetro Y. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos
en nuestro método constructor. Hemos definido nuestros atributos y como tal pues ya podríamos utilizar por ejemplo nuestra clase. ¿Okay? Esta clase por ejemplo para crear nuevos objetos de este tipo vamos a crear una nueva clase y en este caso nuestra clase se va a llamar principal porque va a ser en esta clase donde nosotros vamos a hacer instancias de esa clase vehículo que nosotros hemos definido previamente. Vamos entonces a crear nuestra clase main. Acuérdense, es public static void, es decir, no va a regresar nada y a continuación el nombre de la clase y este espacio de parámetros que comúnmente no lleva valores. Y ahora sí ya tenemos definido el cuerpo de nuestra clase principal, a través de la cual nosotros vamos a instanciar objetos de tipo vehículo. Así que vamos a crear un primer objeto de tipo vehículo, una primera instancia. Y se me ocurre, por ejemplo, poner un primer objeto que se llame F1 y que va a ser un objeto de tipo vehículo donde el primer parámetro corresponde a la marca y ahí le vamos a poner la marca Fiat. Y el modelo se va a llamar 500, así hay un carrito que se llama 500, que es un auto pequeñito, y vamos a poner que es del año 2010. Y listo, ya tenemos instanciado un primer objeto que se llama F1, que es de tipo vehículo, que es de la marca Fiat, del modelo 500 y que es del año 2010. Se me ocurre que ahora necesito, por ejemplo, imprimir este objeto para ver qué es lo que pasa. Y ahí está listo. Entonces invocamos el método out, el submétodo printLine que proviene del método out para tener una salida en una consola. Si ustedes observan, aquí en la parte superior está nuestro icono para correr nuestra aplicación. Sin embargo, pues aquí nos está mostrando una opción como si fuera una aplicación de Android, y en este caso pues lo único que nosotros queremos es una consola que nos muestre los resultados de ejecutar nuestra clase principal, ¿sale? Donde nada más lo que se espera es puro texto. Necesitamos entonces agregar ese entorno de ejecución, así que aquí dentro de esta lista vamos a ir a editar configuraciones. Ya que estamos aquí en la parte de configuraciones de ejecución y de depuración, entonces vamos a la parte donde dice Add New Configuration y ahí seleccionamos la opción que dice Application. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos va a dar una consola de ejecución para ver los resultados de lo que nosotros hemos definido a continuación. Aquí vamos a colocar un nombre al que nosotros queramos. Yo voy a poner nuevamente vehículos. Acá definimos cuál es la clase principal. Ahí automáticamente nos la sugiere porque así lo hemos colocado. Dado que dentro de esta clase principal hemos definido un método que se llama main, el cual identifica como el método que contiene el código que se debe de ejecutar. Luego acá nos dice dónde está dentro de nuestro sistema operativo la ubicación del proyecto, nuestra carpetita de proyecto. Y aquí en la parte de Use Class Path of Module necesitamos indicar cuál es el scope donde se encuentra la clase definida como vehículos, ¿no? Y parece que es todo. Le damos OK. Y observen que aquí en la parte superior se ha creado una opción extra, además de AP, que se llama vehículos. Esa es la que vamos a nosotros mantener ahí seleccionada para que ahora sí finalmente ejecutemos nuestra clase principal. Damos clic en el icono de ejecutar y si ustedes observan acá en la parte inferior se muestra la depuración de la clase y nos muestra los resultados. ¿Sale? Digamos que esto no interesa de inicio.
Pero aquí vemos el resultado de imprimir el objeto que se llama F1. Si ustedes ven, si ustedes observan, lo único que nos muestra ahí es, digamos, el package que se utilizó y la clase vehículo que se invocó y aquí una especie de identificador del objeto que se ha creado. En general, pues obviamente esto no nos dice nada, ¿no? Si yo mando a imprimir el objeto, a lo mejor lo que yo podría esperar es que me mandara la descripción del objeto que se ha definido. Sin embargo, eso por sí solo nuestra clase no lo realiza a través de ningún método. Entonces, nosotros, para darle un poquito de mejor calidad a la experiencia que un usuario está experimentando a través del uso de nuestra clase, pues vamos a agregarle un método que le permita, por ejemplo, ver de manera más detallada, por ejemplo, el vehículo, ¿no? Así que vámonos nuevamente a la definición de nuestra clase vehículo y vamos a agregar un nuevo método. Y este método lo vamos a llamar como método toString. Ok, entonces el método toString va a regresar o va a retornar una cadena, un objeto de tipo cadena. Este método en general existe en varios lenguajes de programación de alto nivel orientado a objetos. Y este objeto permite precisamente que en lugar de que cuando se imprima un objeto en pantalla nos muestre un mensaje de texto y no necesariamente el identificador o el tipo de objeto que estamos imprimiendo. Ya veremos a continuación la diferencia. Ahí le ponemos return y a continuación pues un mensaje de texto, ¿no? En este caso podríamos poner aquí un mensaje, el vehículo, vamos a ponerlo mejor así, este es un vehículo. Ok, ya está ahí nuestro mensaje. Y pues lo que resta es nuevamente volver a ejecutar para ver qué es lo que sucede. Entonces observemos, yo estoy mandando a imprimir mi objeto F1, pero ahora ya no me sale esa especie de identificador que estaba compuesto por el nombre del package, el nombre de la clase, sino, y un número, sino más bien sale el mensaje que yo coloqué dentro de mi método toString. Evidentemente, pues yo ya este método toString yo lo puedo enriquecer y, por ejemplo, colocando y concatenando con los valores que están almacenados en los atributos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle su más. Me parece que es con más, ya no me acuerdo cómo va la concatenación. Y le pongo aquí, es un vehículo de la marca, y aquí le ponemos marca. Acuérdense que el scope de marca, que es el atributo, está dado para toda la clase, ¿vale? De la marca y aquí ponemos una comita, modelo, vamos a ponerlo aquí, también aquí, y lo concatenamos con el atributo modelo, y finalmente ponemos del año, y finalmente colocamos el último atributo que es año. Ok, listo. Entonces ahora yo lo que esperaría, en lugar de ver el simple mensaje de este es un vehículo, pues ahora sí ya que contenga los atributos que yo agregué dentro de los parámetros que utilicé para crear este objeto. Muy bien. Entonces ahora sí, finalmente en la parte inferior me dice, este es un vehículo de la marca Fiat, modelo 500 del año 2010. ¿Ok? Bueno, pues con este sencillo ejercicio hemos podido recordar algunos conceptos básicos del uso del
del lenguaje Java, como lo son qué es un objeto, qué es una clase, qué son los atributos, los métodos y cómo utilizarlos dentro de nuestro ambiente de desarrollo. Bueno, pues espero que puedan llevar a cabo este ejercicio en sus equipos y nos estamos viendo en el siguiente video o sesión. Que tengan un buen día.